Buenas tardes con todos. A continuación les voy a explicar el tema ambiente térmico y posteriormente su software de evaluación, que es el método SPRINT. Factores ambientales. Ambiente térmico. Se define por aquellas características que condicionan los intercambios térmicos del cuerpo humano con el ambiente, la actividad de la persona, del elemento térmico de su vestimenta y que afectan a la sensación de bienestar de los ocupantes. Condiciones termohigrométricas. Temperatura. La temperatura de un cuerpo es una medida de su estado relativo de calor o frío. Tenemos temperatura seca, es la temperatura del aire. Temperatura radiante media, es la temperatura uniforme de una esfera negra mate, de gran diámetro, en la cual los intercambios de radiación con el cuerpo humano son iguales a los intercambios por radiación en el ambiente real. Temperatura húmeda natural, es la temperatura, velocidad y humedad del aire, y de la temperatura radiante media. Temperatura de globo. Es la temperatura radiante media de la temperatura y velocidad del aire. Temperatura húmeda, temperatura de globo. La temperatura, velocidad y humedad del aire y de la temperatura radiante media. Permite calcular el índice de estrés térmico. Temperatura de globo húmeda. Es la temperatura húmeda natural de la temperatura de globo y de la radiación solar. Temperatura operativa. Es la temperatura uniforme en un recinto negro radiante en el que un ocupante tendría que intercambiar la misma cantidad de calor por radiación y por convección que en un ambiente real no uniforme. Humedad del aire. Por humedad del aire se entiende el contenido de vapor de agua que hay en el mismo. Es un factor que influye directamente en el disconfort térmico. Humedad absoluta. Es la masa de vapor de agua que hay por unidad de volumen. Humedad relativa. Es la relación entre el contenido efectivo de vapor en la atmósfera y la cantidad de vapor que saturaría el aire a la misma temperatura. Esto se calcula. Humedad relativa es igual a la presión parcial de vapor de agua sobre presión de vapor a la misma temperatura por 100%. La velocidad del aire afecta a la sensación térmica general, la cual depende de la velocidad media del aire, de las fluctuaciones de dicha velocidad, turbulencias y de la temperatura del aire. Actúa como regulador de temperaturas. Intercambio de calor. Tenemos tres tipos de intercambiadores de calor: conducción, convección y radiación. Convección. En el ejemplo se ve que el agua calentada por la placa asciende mientras el agua más fría desciende. Conducción. El calor se desplaza desde el extremo caliente del atizador hacia el extremo frío. Radiación. El calor atraviesa el espacio en forma de rayos infrarrojos. Aislamiento de la vestimenta. El número de capas empleadas en su confección, las aberturas, el ajuste de la prenda al cuerpo, las zonas de la piel que quedan al descubierto. CLO. Aislamiento térmico. Unidades de medición. La unidad de medida del aislamiento térmico es el CLO y se mide en metros cuadrados Kelvin sobre vatios. Aquí tenemos una gama de ropas y su aislamiento térmico. Por ejemplo, los calzoncillos, que es en el ejemplo de ropa interior, tienen un aislamiento térmico de 0.03 CLO. Calzoncillos largos 0.10 CLO. Camiseta de tirantes 0.0 CLO. Camiseta de manga corta 0.9 CLO, camiseta de manga larga 0.12 CLO, sujetadores y bragas 0.03 CLO, y así sucesivamente. Tenemos camisas, blusas, pantalones, vestidos, faldas, pullover, chaquetas forradas con elevado aislamiento, prendas exteriores de abrigo diversos y sus debidas unidades de medida y sus valores. Aislamiento de la vestimenta. Normalmente una persona usa en promedio alrededor de 0.5 CLO. Aquí tenemos unos ejemplos. Una persona desnuda tendría 0 CLO. Una vestimenta ligera 0.5 CLO, que trataría de ropa interior de algodón, pantalón y camisa abierta. Algo medio, 1 CLO, un traje completo, y una vestimenta pesada, 1.5 CLO, uniforme militar de invierno. Equilibrio térmico. Una persona se encontrará en equilibrio térmico cuando la producción interna de calor sea igual a la pérdida del mismo al ambiente. Mecanismos de termorregulación.
El hombre tiene un muy eficaz sistema regulador de temperatura que asegura que la temperatura del centro del cuerpo se mantenga aproximadamente en 37 grados centígrados. Si la temperatura baja, el vasocontracción disminuye el flujo de sangre, aumenta la temperatura estimulando músculos, tirita. Si la temperatura sube, se produce vasodilatación, aumenta el flujo de sangre en la piel. Sudar refrescante produce pérdida de calor. Efectos del desequilibrio térmico sobre la salud. Cuando una persona se expone prolongadamente a un ambiente térmico extremo, se puede tener algunas repercusiones en su salud. Las muy bajas o muy altas temperaturas, la humedad y los trabajos que involucran esfuerzos físicos mantienen en riesgo el bienestar del usuario. Estrés térmico, disconfort térmico, somnolencia, cambios en los tiempos de reacción, incremento de la fatiga, pérdida de la concentración, mayor porcentaje de errores, lentitud en la toma de decisiones. Aquí tenemos algunos parámetros que se tienen en cuenta a la hora de definir la zona de bienestar y son los siguientes: la temperatura del aire, la presión del vapor de agua, la velocidad del aire, la temperatura radiante media. Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de lugares de trabajo. Límites para la temperatura seca. En el periodo invernal, la temperatura de los locales cerrados debería mantenerse alrededor de 17 y 24 grados centígrados. En verano, la temperatura debería estar entre 23 y 27 grados centígrados. En estos valores no aparece valorada de forma conjunta la velocidad del aire y la humedad relativa. Variación de la temperatura y humedad. Se definen dos criterios. La velocidad de variación, donde la velocidad es la variación del espacio sobre el tiempo. Y todo esto es igual a x máximo menos x mínimo, sobre la temperatura 2 menos la temperatura 1. X es el parámetro medido, T2 menos T1 es el intervalo de tiempo. La amplitud de variación es x máximo menos x mínimo. Voto medio estimado. El voto medio estimado es un índice que refleja la opinión de un grupo numeroso de personas sobre su sensación térmica, valorada según una escala de 7 niveles. Los niveles de sensación térmica son 3 muy caluroso, 2 caluroso, 1 ligeramente caluroso, 0 es neutro, menos 1 ligeramente fresco, menos 2 fresco y menos 3 frío. Cálculo del voto medio estimado. El índice se calcula a partir de los siguientes datos: producción de energía metálica, vestimenta, temperatura del aire, temperatura media de radiación, velocidad relativa del aire, presión parcial de vapor de agua. Requisitos recomendados para el bienestar térmico. Condiciones ambientales para el periodo invernal. La temperatura operatoria debe mantenerse entre 22 más menos 2 grados centígrados. La diferencia de temperatura entre los 110 centímetros y 10 centímetros sobre el suelo será inferior a 3 grados centígrados. La temperatura superficial del suelo debe estar comprendida entre 19 y 26 grados centígrados. La humedad relativa debe mantenerse entre el 30 y 70%. Las condiciones ambientales para el periodo festival. La temperatura operatoria debe mantenerse en 24.5 más menos 1.5 grados centígrados. Los instrumentos de medición. Tenemos instrumentos portátiles más utilizados: anemómetro. El anemómetro de hélice deflectora. Utiliza el principio de medida de la presión dinámica por diferencia de presión total y estática. Anemómetros de hilo caliente. Funciona bajo el principio de variación de la resistencia eléctrica de un hilo conductor al variar la temperatura. Anemómetros rotativos. Consiste en una turbina provista de cables que gira cuando se le sitúa en una corriente de aire. Aparatos electrónicos para la medida de humedad del aire. Girómetros, ciclómetros. Tenemos los termómetros, y son termómetro de bulbo, basan su funcionamiento en la variación de la densidad de los líquidos. Termómetros de globo, sirven para medir la temperatura radiante. Termómetros electrónicos. Los elementos sensibles pueden ser termopares, termistores o resistencias. Control de los riesgos. Los efectos de la calidad del aire interior sobre la salud y la organización. Los síntomas: irritación, procesos alérgicos, dolor de cabeza, enfermedades infecciosas, sequedad de la piel o mucosas. Partes del cuerpo afectadas tenemos como los ojos, la nariz, garganta, pulmón, cabeza y la piel.
Efectos sobre la organización, causando malestar, estrés, absentismo y por ende pérdida de la productividad. La magnitud de los daños, como el síndrome del edificio, hipersensibilidad, infecciones, enfermedades de origen químico o físico. Origen de los contaminantes del aire interior. El origen de los contaminantes del aire interior, la persona en el trabajo hace mal uso de los productos, insecticidas, gases, zonas próximas por construcción reciente o reformas, mal curados de resinas. La contaminación exterior proviene de los vehículos, calderas, soldaduras, otros edificios, humos que entran al edificio. Contaminación biológica. Estos contaminantes están en la sociedad, el polvo y humedad como circuitos de agua. Medición de los contaminantes presentes en el aire interior. Procedimientos de lectura directa. Se clasifican en medición de gases y vapores, tubos calorimétricos y monitores, medición de aerosoles, instrumentos ópticos y eléctricos. Procedimientos de toma de muestras, captadores activos. Tenemos los filtros, soluciones absorbentes, bolsas inertes, captadores pasivos, dispositivo que toma muestras de contaminantes gaseosos o vapores, en base a su propagación a través de medios porosos sin mover el aire. Contaminantes biológicos. Son seres vivos microscópicos presentes en el medio ambiente, capaces de producir enfermedades a los trabajadores. Se clasifican en virus, bacterias, y entre estas tenemos hongos y parásitos. Los procesos debido a los microorganismos de transmisión aérea son rinitis, asma, fiebre. Control de la calidad del aire en interiores. Elección del terreno. La contaminación ambiental en la zona y las próximas, niveles de contaminación del suelo, aguas y también información del clima y dirección del viento. Diseño del edificio, aberturas del edificio, la situación, número de ventanas, la distribución de los espacios. Legionelosis. Es una enfermedad de origen ambiental. Se presenta por la infección pulmonar o enfermedad del legionario, pulmonía de fiebre alta y la neumonía conocida como fiebre de Pontiac. Síndrome febril agudo y de pronóstico leve. Se presenta como brotes, casos aislados y se multiplica entre 20 y 45 grados centígrados, destruyéndose a 70 grados centígrados. Síntomas. Aparecen a partir de 2 a 10 días después de la exposición al organismo, generalmente 5 a 6 días. Para la fiebre de Pontiac, entre 5 a 66 horas, más comúnmente entre 24 y 48 horas. Se encuentran en nuestro ambiente, en el agua caliente y fría, tinas calientes de baño, tanques de agua caliente, aire acondicionado y condensadores, arroyos, charcos y suelo a lo largo de la ribera. Medidas preventivas. Eliminación o reducción de las zonas, evitar la supervivencia y multiplicación de la legionela, controlando la temperatura del agua y desinfección. Síndrome del edificio enfermo. Características comunes a los edificios enfermos. Ventilación forzada. Son de construcción ligera y poco costosa. Practican el ahorro energético. Síntomas y diagnóstico. Irritación de ojos, nariz y garganta, sensación y sequedad en membranas, mucosas y piel. Factores de riesgo, olores, lones, iluminación, ruido, vibraciones, ambiente térmico, humedad relativa, ventilación, factores psicosociales. Los sistemas de ventilación, climatización deben cumplir dos condiciones primordiales: suministrar aire fresco en cantidad y calidad suficiente y modificar las condiciones termohigrométricas del aire. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. A continuación les voy a explicar el tema ambiente térmico y posteriormente su software de evaluación, que es el método SPRING. Factores ambientales. Ambiente térmico. Se define por aquellas características que condicionan los intercambios térmicos del cuerpo humano con el ambiente, la actividad de la persona, del elemento térmico de su vestimenta y que afectan a la sensación de bienestar de los ocupantes. Condiciones termohigrométricas. Temperatura. La temperatura de un cuerpo es una medida de su estado relativo de calor o frío. Tenemos temperatura seca, es la temperatura del aire.
Temperatura radiante media. Es la temperatura uniforme de una esfera negra mate de gran diámetro, en la cual los intercambios de radiación con el cuerpo humano son iguales a los intercambios por radiación en el ambiente real. Temperatura húmeda natural. Es la temperatura, velocidad y humedad del aire, y de la temperatura radiante media. Temperatura de globo. Es la temperatura radiante media de la temperatura y velocidad del aire. Temperatura húmeda, temperatura de globo. La temperatura, velocidad y humedad del aire y de la temperatura radiante media. Permite calcular el índice de estrés térmico. Temperatura de globo húmeda. Es la temperatura húmeda natural de la temperatura de globo y de la radiación solar. Temperatura operativa. Es la temperatura uniforme en un recinto negro radiante en el que un ocupante tendría que intercambiar la misma cantidad de calor por radiación y por convección que en un ambiente real no uniforme. Humedad del aire. Por humedad del aire se entiende el contenido de vapor de agua que hay en el mismo. Es un factor que influye directamente en el disconfort térmico. Humedad absoluta. Es la masa de vapor de agua que hay por unidad de volumen. Humedad relativa. Es la relación entre el contenido efectivo de vapor en la atmósfera y la cantidad de vapor que saturaría el aire a la misma temperatura. Esto se calcula. Humedad relativa es igual a la presión parcial de vapor de agua sobre presión de vapor a la misma temperatura por 100%. La velocidad del aire afecta a la sensación térmica general, la cual depende de la velocidad media del aire, de las fluctuaciones de dicha velocidad, turbulencias y de la temperatura del aire. Actúa como regulador de temperaturas. Intercambio de calor. Tenemos tres tipos de intercambiadores de calor: conducción, convección y radiación. Convección. En el ejemplo se ve que el agua calentada por la placa asciende mientras el agua más fría desciende. Conducción. El calor se desplaza desde el extremo caliente del atizador hacia el extremo frío. Radiación. El calor atraviesa el espacio en forma de rayos infrarrojos. Aislamiento de la vestimenta. El número de capas empleadas en su confección, las aberturas, el ajuste de la prenda al cuerpo, las zonas de la piel que quedan al descubierto. CLO, aislamiento térmico. Unidades de medición. La unidad de medida del aislamiento térmico es el CLO y se mide en metros cuadrados Kelvin sobre vatios. Aquí tenemos una gama de ropas y su aislamiento térmico. Por ejemplo, los calzoncillos, que es en el ejemplo de ropa interior, tienen un aislamiento térmico de 0.03 CLO, calzoncillos largos 0.10 CLO, camiseta de tirantes 0.0 CLO, camiseta de manga corta 0.9 CLO, camiseta de manga larga 0.12 CLO, sujetadores y bragas 0.03 CLO, y así sucesivamente. Tenemos camisas, blusas, pantalones, vestidos, faldas, pullover, chaquetas forradas con elevado aislamiento, prendas exteriores de abrigo diversos y sus debidas unidades de medida y sus valores. Aislamiento de la vestimenta. Normalmente una persona usa en promedio alrededor de 0.5 CLO. Aquí tenemos unos ejemplos. Una persona desnuda tendría 0 CLO. Una vestimenta ligera, 0.5 CLO, que trataría de ropa interior de algodón, pantalón y camisa abierta. Algo medio, 1 CLO, un traje completo, y una vestimenta pesada, 1.5 CLO, un uniforme militar de invierno. Equilibrio térmico. Una persona se encontrará en equilibrio térmico cuando la producción interna de calor sea igual a la pérdida del mismo al ambiente. Mecanismos de termorregulación. El hombre tiene un muy eficaz sistema regulador de temperatura que asegura que la temperatura del centro del cuerpo se mantenga aproximadamente en 37 grados centígrados. Si la temperatura baja, el vasocontracción disminuye el flujo de sangre, aumenta la temperatura estimulando músculos, tirita. Si la temperatura sube, se produce vasodilatación, aumenta el flujo de sangre en la piel. Sudar refrescante produce pérdida de calor. Efectos del desequilibrio térmico sobre la salud. Cuando una persona se expone prolongadamente a un ambiente térmico extremo, se puede tener algunas repercusiones en su salud.
Las muy bajas o muy altas temperaturas, la humedad y los trabajos que involucran esfuerzos físicos mantienen en riesgo el bienestar del usuario. Estrés térmico, disconfort térmico, somnolencia, cambios en los tiempos de reacción, incremento de la fatiga, pérdida de la concentración, mayor porcentaje de errores, lentitud en la toma de decisiones. Aquí tenemos algunos parámetros que se tienen en cuenta a la hora de definir la zona de bienestar y son los siguientes: la temperatura del aire, la presión del vapor de agua, la velocidad del aire, la temperatura radiante media. Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de lugares de trabajo. Límites para la temperatura seca. En el periodo invernal, la temperatura de los locales cerrados debería mantenerse alrededor de 17 y 24 grados centígrados. En verano, la temperatura debería estar entre 23 y 27 grados centígrados. En estos valores no aparece valorada de forma conjunta la velocidad del aire y la humedad relativa. Variación de la temperatura y humedad. Se definen dos criterios: la velocidad de variación, donde la velocidad es la variación del espacio sobre el tiempo, y todo esto es igual a x máximo menos x mínimo, sobre la temperatura 2 menos la temperatura 1. X es el parámetro medido, T2 menos T1 es el intervalo de tiempo, la amplitud de variación es x máximo menos x mínimo. Voto medio estimado. El voto medio estimado es un índice que refleja la opinión de un grupo numeroso de personas sobre su sensación térmica, valorada según una escala de 7 niveles. Los niveles de sensación térmica son: 3 muy caluroso, 2 caluroso, 1 ligeramente caluroso, 0 es neutro, -1 ligeramente fresco, -2 fresco y -3 frío. Cálculo del voto medio estimado. El índice se calcula a partir de los siguientes datos: producción de energía metálica, vestimenta, temperatura del aire, temperatura media de radiación, velocidad relativa del aire, presión parcial de vapor de agua. Requisitos recomendados para el bienestar térmico. Condiciones ambientales para el periodo invernal. La temperatura operatoria debe mantenerse entre 22 más menos 2 grados centígrados. La diferencia de temperatura entre los 110 centímetros y 10 centímetros sobre el suelo será inferior a 3 grados centígrados. La temperatura superficial del suelo debe estar comprendida entre 19 y 26 grados centígrados. La humedad relativa debe mantenerse entre el 30 y 70%. Las condiciones ambientales para el periodo festival. La temperatura operatoria debe mantenerse en 24.5 más menos 1.5 grados centígrados. Los instrumentos de medición. Tenemos instrumentos portátiles más utilizados: anemómetro. El anemómetro de hélice deflectora. Utiliza el principio de medida de la presión dinámica por diferencia de presión total y estática. Anemómetros de hilo caliente. Funciona bajo el principio de variación de la resistencia eléctrica de un hilo conductor al variar la temperatura. Anemómetros rotativos. Consiste en una turbina provista de cables que gira cuando se le sitúa en una corriente de aire. Aparatos electrónicos para la medida de humedad del aire. Girómetros, ciclómetros. Tenemos los termómetros, y son: termómetro de bulbo, basan su funcionamiento en la variación de la densidad de los líquidos. Termómetros de globo, sirven para medir la temperatura radiante. Termómetros electrónicos. Los elementos sensibles pueden ser termopares, termistores o resistencias. Control de los riesgos. Los efectos de la calidad del aire interior sobre la salud y la organización. Los síntomas: irritación, procesos alérgicos, dolor de cabeza, enfermedades infecciosas, sequedad de la piel o mucosas. Partes del cuerpo afectadas tenemos como los ojos, la nariz, garganta, pulmón, cabeza y la piel. Efectos sobre la organización, causando malestar, estrés, absentismo y por ende pérdida de la productividad. La magnitud de los daños, como el síndrome del edificio, hipersensibilidad, infecciones, enfermedades de origen químico o físico. Origen de los contaminantes del aire interior. El origen de los contaminantes del aire interior: la persona en el trabajo hace mal uso de los productos, insecticidas, gases, zonas próximas por construcción reciente o reformas, mal curados de resinas. La contaminación exterior:
Provienen de los vehículos, calderas, soldaduras, otros edificios, humos que entran al edificio. Contaminación biológica. Estos contaminantes están en la sociedad, el polvo y humedad como circuitos de agua. Medición de los contaminantes presentes en el aire interior. Procedimientos de lectura directa. Se clasifican en medición de gases y vapores, tubos calorimétricos y monitores, medición de aerosoles, instrumentos ópticos y eléctricos. Procedimientos de toma de muestras, captadores activos. Tenemos los filtros, soluciones absorbentes, bolsas inertes, captadores pasivos, dispositivo que toma muestras de contaminantes gaseosos o vapores, en base a su propagación a través de medios porosos sin mover el aire. Contaminantes biológicos. Son seres vivos microscópicos presentes en el medio ambiente, capaces de producir enfermedades a los trabajadores. Se clasifican en virus, bacterias, y entre estas tenemos hongos y parásitos. Los procesos debido a los microorganismos de transmisión aérea son rinitis, asma, fiebre. Control de la calidad del aire en interiores. Elección del terreno. La contaminación ambiental en la zona y las próximas, niveles de contaminación del suelo, aguas y también información del clima y dirección del viento. Diseño del edificio, aberturas del edificio, la situación, número de ventanas, la distribución de los espacios. Legionelosis. Es una enfermedad de origen ambiental. Se presenta por la infección pulmonar o enfermedad del legionario, pulmonía de fiebre alta y la neumonía conocida como fiebre de Pontiac. Síndrome febril agudo y de pronóstico leve. Se presenta como brotes, casos aislados y se multiplica entre 20 y 45 grados centígrados, destruyéndose a 70 grados centígrados. Síntomas. Aparecen a partir de 2 a 10 días después de la exposición al organismo, generalmente 5 a 6 días. Para la fiebre de Pontiac, entre 5 a 66 horas, más comúnmente entre 24 y 48 horas. Se encuentran en nuestro ambiente, en el agua caliente y fría, tinas calientes de baño, tanques de agua caliente, aire acondicionado y condensadores, arroyos, charcos y suelo a lo largo de la ribera. Medidas preventivas. Eliminación o reducción de las zonas, evitar la supervivencia y multiplicación de la legionela, controlando la temperatura del agua y desinfección. Síndrome del edificio enfermo. Características comunes a los edificios enfermos. Ventilación forzada. Son de construcción ligera y poco costosa. Practican el ahorro energético. Síntomas y diagnóstico. Irritación de ojos, nariz y garganta, sensación y sequedad en membranas, mucosas y piel. Factores de riesgo, olores, lones, iluminación, ruido, vibraciones, ambiente térmico, humedad relativa, ventilación, factores psicosociales. Los sistemas de ventilación, climatización deben cumplir dos condiciones primordiales: suministrar aire fresco en cantidad y calidad suficiente y modificar las condiciones termohigrométricas del aire. Muchas gracias.